Invité a mi familia a una cena elegante de Navidad. El mismo día me dejaron plantada y terminaron comiendo en otro lado, juntos. Me senté sola en esa mesa, llorando sobre mi comida intacta, hasta que mi nieto entró al restaurante y me entregó un sobre. Adentro había una llave y una prueba de ADN que volteó todo de cabeza. Me alegra que estés aquí. Quédate conmigo durante esta historia y dime desde qué ciudad la estás viendo, para que sepa hasta dónde ha llegado. Pasé 3 días enteros preparando lo que pensé que sería nuestra primera cena navideña de verdad en años. Reservé el Salón Encino, 14,400 pesos solo por la mesa. Pero el precio no importaba. A los 70 había llegado a creer que el tiempo con la familia valía lo que costara. O al menos eso creía. Había una ironía amarga en lo mucho que me esforzaba por reunir a personas que el resto del año apenas me soportaban. Pero Hernán llevaba 6 meses de muerto, y las fiestas se sentían imposibles sin él. Necesitaba a mi familia cerca. Necesitaba sentir que todavía significaba algo para alguien. Esa mañana, escogí mi atuendo con cuidado. El vestido azul marino que Hernán siempre decía que hacía brillar mis ojos, y el collar de perlas que me regaló en nuestro aniversario número 40. Me temblaban las manos al abrocharlo. Me dije que eran los nervios, incluso emoción, pero en el fondo sabía que no. La primera llamada llegó como a las 3, justo cuando estaba por salir. «Mamá, lo siento mucho». La voz de Reina chorreaba miel por el teléfono. «Itzel se enfermó de algo y no podemos arriesgarnos a contagiar a todos. Tú entiendes, ¿verdad?». Mi hija dominaba ese tono, amable en la superficie, helado por dentro. Itzel era la más chiquita, mi nieta, supuestamente la que yo más adoraba. No la veía desde hacía meses. «Claro, mi amor», me oí decir. «¿Hay algo en lo que pueda ayudar?». No, estamos bien. Lo dejamos para otra ocasión. Como si las cenas familiares fueran planes cualquiera que se pueden mover sin problema. 20 minutos después, me llamó mi hijo César. «Ma, mira, estoy atorado en el trabajo. Este trato se está cayendo y tengo que quedarme a arreglarlo. Ya sabes cómo es». Lo sabía. El trabajo de César siempre había sido lo primero. Por 30 años había estado por encima de mí. «¿Y Adriana y los niños?», pregunté por su esposa y mis otros nietos. «Están allá en casa de Reina, ayudando con Itzel, nomás tratando de entretener a los niños mientras ella descansa». Algo frío y punzante se me torció en el estómago. Estaban todos juntos. Dudó. «Bueno, sí, pero solo por unas horas. Nada planeado ni nada. Nada planeado. Sí, cómo no. La última llamada fue de mi hijo menor, Bruno. Su excusa fue la más creativa, que se le había descompuesto el carro y la aseguradora no iba a llegar en horas. Que estaba atorado, que lo sentía mucho, que tal vez la próxima». Seguía con el vestido azul marino, sentada en el sillón, nomás mirando el teléfono. 3 hijos, 3 excusas, todas cayendo en el mismo lapso de 1 hora como si lo hubieran ensayado. El momento era casi perfecto de lo frío que se sentía, pero ya había pagado la reservación. El vestido ya lo traía puesto. Sentarme sola en un lugar público tenía que ser mejor que quedarme sola en casa. Así que agarré mis llaves y manejé al restaurante. Casa Morelos era justo como me lo imaginaba. Elegante, cálido, lleno de familias celebrando. La hostess me vio con una mirada que ya conocía demasiado bien, suave pero llena de lástima, cuando le dije que sería solo yo en una mesa para 6. «¿Le gustaría una mesa más pequeña?», preguntó, con esa voz delicada de quien cree que te vas a romper. «No», dije, intentando sonar firme. «Déjalo tal como está». Pedí vino primero, una botella de Burdeos que a Hernán solía gustarle. El mesero no dijo nada sobre que yo estuviera bebiendo sola, lo cual agradecí. Pedí más de lo que debía, entradas, platos fuertes, solo intentando llenar el espacio con algo, lo que fuera, ya que no podía llenarlo con personas. El momento que me quebró fue ver a la familia en la mesa de al lado, 3 generaciones juntas, riendo, compartiendo historias. La abuela estaba sentada justo en el centro de todo y se notaba cuánto la querían. Empecé a llorar. Al principio,
solo una punzada detrás de los ojos, pero pronto ya no pude detenerlo. Me estaba secando la cara con una servilleta de tela cuando escuché pasos apresurados. Isaías entró corriendo por la puerta. Tenía 18 años, las mejillas rojas por el frío y quizás por algo más. Tal vez enojo, tal vez urgencia. Abuela Consuelo. Su voz cruzó el salón e hizo que la gente se volviera. No le importó. Se deslizó entre las mesas, esquivando al anfitrión que intentó detenerlo. Tenía el cabello hecho un desastre, el abrigo mal puesto, como si ni siquiera se hubiera mirado al espejo. Isaías. Me puse de pie, confundida. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas con tu mamá y los demás. Estaba recuperando el aliento, como si hubiera corrido todo el camino hasta allí. En la mano traía un sobre manila grueso, de esos serios. Los ojos le brillaban con lágrimas que aún no estaba listo para dejar caer. Tenía que encontrarte, dijo con la voz quebrada. No podía dejar que siguieran haciéndote esto. ¿Haciendo qué, mi amor? ¿De qué estás hablando? Miró a su alrededor como si no estuviera seguro de si debía decirlo en voz alta. Luego alzó el sobre. Todos están reunidos, abuela, en la bugambilia, a solo 3 cuadras de aquí. Esto no fue una coincidencia, lo han estado planeando. Las piernas se me aflojaron. Caí de nuevo en la silla. ¿Planeando qué? Apretó la mandíbula, y por un segundo vi el temperamento de Hernán reflejado en él. La cena era solo una excusa, necesitaban tenerte fuera esta noche por esto. Miró el sobre como si tuviera dientes. ¿Qué es? Es del abogado del abuelo Hernán. Llegó hoy a casa de mamá. Su voz se volvió casi un susurro. Es su testamento, abuela. Y hay algo más. Se dejó caer en la silla junto a mí, en la que su mamá debió haber estado sentada. Me arrastraron a los arcos. Dijeron que era una charla familiar para decidir el futuro de la abuela Consuelo. Pero en cuanto el abogado empezó a leer, las manos de Isaías empezaron a temblar mientras dejaba el sobre entre nosotros. Es todo tuyo, abuela, la casa en el norte, el dinero, todo. El abuelo te dejó todo a ti. Por un segundo, el ruido del restaurante desapareció. Eso es maravilloso, mi amor. Pero, ¿por qué haría eso que todos se pusieran así de molestos? Pregunté. Digo, soy su viuda. Isaías no respondió de inmediato. Los demás habían estado diciéndole a todo el mundo, incluyéndome, que el abuelo iba a dejarles casi todo. Mamá ya tenía planes para remodelar la casa del norte. El tío César contaba con ese dinero para su empresa. El tío Bruno planeaba vender una parte para saldar unas deudas. Se me secó la boca. ¿Desde hace cuánto saben del testamento? Meses, murmuró Isaías. Tal vez más. Miró a su alrededor y luego añadió. Hay algo más aquí, abuela, algo que no quieren que leas. Metió la mano en el sobre y sacó lo que parecían ser formularios médicos. Es una prueba de ADN, dijo. El abuelo se la hizo antes de morir. Me temblaban las manos mientras tomaba los papeles, los ojos forzándose por entender los términos técnicos, pero había partes fáciles de captar. Era una comparación del ADN de Isaías con el del resto de la familia. No entiendo, susurré. La voz de Isaías bajó aún más. En realidad no soy tu nieto, abuela Consuelo. No soy hijo biológico de mi mamá. Me adoptó cuando tenía 2 años, pero nunca te lo dijo. Ha estado mintiendo todo este tiempo, fingiendo que soy parte de la familia para seguir sacándoles dinero a ti y al abuelo. Los papeles se me resbalaron de las manos y cayeron al suelo. Mi copa de vino se volcó, el rojo escurriéndose sobre el mantel blanco como sangre. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi vida, se estaba desmoronando frente a mis ojos. Pero cuando miré a Isaías, ese muchacho que había perseguido la verdad directo al fuego, que había cargado con una mentira durante 15 años y decidió romperla justo ahora, sentí otra cosa, algo nuevo, empezar a brotar. Tal vez algo real. Isaías me acompañó al baño, donde me eché agua fría en la cara, tratando de asimilar lo que acababa de decirme. La mujer del espejo se veía desgastada, más vieja de lo que deberían aparentar 70 años. El maquillaje estaba corrido por las lágrimas, pero algo en mis ojos había cambiado. Estaban atentos,
como si acabaran de despertar. Cuando regresamos a la mesa, hice que Isaías comiera mientras me explicaba todo. Su voz ahora estaba tranquila, como si cargar con la verdad lo hubiera estado matando por dentro y decirla en voz alta por fin lo dejara respirar. La oficina del abogado no era nada como me la imaginaba, dijo, partiendo un pedazo de pan. El señor Aguado tenía un escritorio enorme de caoba y pilas de libros de leyes por todos lados. Mamá, el tío César y el tío Bruno estaban ahí sentados, actuando como si ya supieran lo que iban a sacar de ahí. Me serví otra copa de vino, con la mano más firme esta vez. ¿Cuánto tiempo habían sabido de la lectura del testamento? Mamá recibió la llamada hace 3 semanas. Montó todo un drama sobre lo difícil que sería encargarse de las cosas del abuelo, pero yo podía ver la emoción detrás de sus ojos. No dejaba de hablar de la casa en el campo, de cómo necesitaba arreglos, de cómo podíamos convertirla en algo hermoso. La casa en el campo. Hernán y yo compramos ese lugar hace 3 décadas, soñando con jubilarnos ahí. Cada verano nos sentábamos en ese porche con libros, nadábamos en el lago, imaginando los años tranquilos que vendrían. Pensar en Reina destrozándola y convirtiéndola en una especie de escaparate me revolvía el estómago. Y luego, en la oficina del abogado, Isaías tomó un trago de agua antes de seguir. El señor Aguado empezó a leer el testamento y al principio todo sonaba bastante normal. Unas donaciones a organizaciones benéficas, algunos recuerdos para los hijos. Pero luego llegó a la parte importante. La casa, las inversiones, las cuentas, absolutamente todo era para ti. Me lo imaginé con total claridad. Mis 3 hijos, sentados ahí con esas caras de suficiencia, dándose cuenta poco a poco de que no iban a recibir nada. La cara de mamá se puso pálida. Isaías siguió hablando. El tío César empezó a discutir, diciéndole al abogado que tenía que haber un error, que el abuelo les había hecho promesas. El tío Bruno solo se quedó ahí, atónito, con la boca abierta. ¿Y qué dijo el abogado? Mantuvo la calma, pero no cedió. Dijo que el testamento era claro, actualizado apenas 6 meses antes de que el abuelo muriera. Todo era para ti, con una condición. Si algo te pasaba, todo sería para los nietos, dividido en partes iguales, saltándose por completo a la generación intermedia. Así era Hernán. Siempre estuvo de mi lado, tal vez más de lo que yo mismo reconocí. Incluso después de muerto, seguía protegiéndome. Pero entonces el señor Aguado sacó otro sobre. La voz de Isaías bajó. Dijo que el abuelo había dejado instrucciones para abrirlo solo si había dudas sobre el testamento o sobre los lazos familiares. El corazón me empezó a latir con fuerza. La prueba de ADN. Exactamente. El señor Aguado dijo que el abuelo había notado algunas cosas durante las reuniones familiares. Gente hablando de dinero, haciendo planes. Quería estar seguro de quién contaba realmente como familia. Pensé en esas últimas cenas antes de que muriera Hernán. Estaba más callado de lo normal, observando a todos con atención. Yo pensé que era por el cáncer, pero tal vez estaba viendo cosas que yo no quise ver, así que el abogado abrió el sobre ahí mismo. Isaías asintió. La prueba de ADN decía que no tengo ningún lazo de sangre con nadie en esa sala, ni con mamá, ni con los tíos, ni contigo. Había una carta de un investigador privado que el abuelo había contratado. ¿Un investigador privado? Sí. Resulta que mamá había mentido sobre mi adopción durante 15 años. La historia que contó, que yo era hijo de un primo lejano que murió en un accidente de auto, era completamente falsa. Lo que en realidad pasó fue que me consiguió mediante una adopción clandestina de una adolescente que no podía criarme. No tengo ningún vínculo biológico con tu familia. Me recargué en la silla, como si me hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Pero por qué mentiría sobre algo así? Isaías soltó una risa, seca y demasiado cansada para alguien que apenas tiene 18 años. Dinero, abuela. Siempre fue por dinero. Mamá se dio cuenta desde temprano de que tú y el abuelo tenían debilidad por las historias tristes, sobre todo las que involucraban niños. Así que se inventó la historia perfecta, el pobre sobrino nieto huérfano que necesitaba un buen hogar. De pronto, todo tuvo sentido.
Todas esas veces que Reina llamaba diciendo que necesitaba ayuda para las cosas de la escuela de Isaías, su uniforme de deportes, programas de verano, clases particulares. Yo seguía firmando cheques, pensando que estaba ayudando a mi nieto a salir adelante. ¿Cuánto crees que nos sacaron en todos estos años?, pregunté. El informe del investigador tenía cifras, cubriendo mis cosas, la escuela, la ropa, las actividades, las visitas al médico, sumaron casi 3.600.000 pesos mexicanos en 15 años. Y eso ni siquiera incluía lo otro. ¿Qué otro? Isaías hizo una pausa como preparándose para soltarme algo peor. Las veces que mamá te decía que tu memoria estaba fallando, que necesitabas ayuda para manejar tus finanzas, los préstamos que el tío César necesitaba para sus negocios, las deudas de juego del tío Bruno, que siempre se presentaban como emergencias familiares. Cada palabra cayó como un peso en mi pecho. Habían estado jugando ese juego por años, por décadas. Abuela, mamá solía prepararme antes de venir a visitarlos a ti y al abuelo. ¿Qué decir? ¿Cómo actuar como si estuviera agradecida? ¿Cómo mencionar lo que necesitaba? ¿Cómo hacerte sentir generosa y necesaria? Pensé que así era como funcionaban las familias hasta esta noche. Miré a este chico, a este joven, que en realidad no era mi nieto, pero que acababa de arriesgarlo todo para ser honesto conmigo. ¿Qué pasó después de que el abogado terminó de leer el testamento? Un colapso total. Mamá comenzó a gritar que tenía que haber un error. Afirmaba que el abuelo no estaba en sus cabales cuando lo firmó. El tío César llamó a su abogado antes de que saliéramos siquiera de la habitación. El tío Bruno solo seguía murmurando: «Esto no es justo», una y otra vez. ¿Y tú? Encontré la mirada de Isaías. Me quedé pensando en cada abrazo, cada vez que le dije que lo quería, todas las tarjetas de cumpleaños con dinero que en realidad no tenía, los regalos de Navidad por los que apenas junté, la forma en que siempre revisaba sus calificaciones y preguntaba por sus amigos como si realmente me importara, porque sí me importaba. Y me cayó la ficha. Aunque no seamos parientes de sangre, yo he sido más abuela para él que cualquiera en esa familia ha sido familia de verdad. Me apretó la garganta. Isaías, ni siquiera se dieron cuenta cuando me fui. Estaban demasiado ocupados en ver cómo impugnar el testamento, cómo decir que el abuelo no estaba en sus cabales, cómo asegurarse de llevarse lo que creían que les correspondía. Mamá ya hablaba de contratar a su propio abogado. Por eso llegaste tú. Tomé el metro, corrí los últimos 8 cuadras bajo un viento helado, porque no podía quedarme de brazos cruzados y verlos atropellarte otra vez, abuela. Te habían dejado sola el tiempo suficiente. Sentada frente a Isaías en la mesa, vi su rostro aún sonrojado por el frío, sus ojos llenos de algo que no había sentido en años. No solo amor, sino esperanza. Tal vez la familia no fuera solo cuestión de sangre. Tal vez fuera cuestión de aparecer cuando importaba. Pero al tomar su mano, no pude sacudirme la sensación de que esta noche era solo la primera grieta. Si mis propios hijos habían mentido sobre Isaías durante 15 años, ¿qué más habían enterrado? Y más aún, ¿qué estarían dispuestos a hacer para quedarse con el dinero de Hernán? El viaje en taxi de regreso a mi casa fue silencioso. No hablamos, ambos atrapados en nuestros pensamientos. Isaías sostenía el sobre Manila como si fuera a estallar y honestamente, algo podría pasar. De vez en cuando me miraba como si no estuviera seguro de si yo todavía confiaba en él. Como si también pudiera voltear contra él. Al llegar a mi edificio dije: «Puedes quedarte aquí esta noche, mañana resolvemos todo lo demás». Él asintió rápido. «Probablemente mi mamá está enloqueciendo ya», dijo. «Que enloquezca». Dentro de mi pequeño departamento preparé té mientras Isaías se sentaba en la mesa de la cocina, finalmente dejándose respirar. A la luz cálida se veía más joven de lo normal, demasiado joven para cargar la clase de verdad que traía. «¿Cuánto tiempo supiste?», le pregunté, poniendo la taza frente a él. «De que no eres de nuestra familia, digo». Isaías rodeó la taza con sus dedos, mirando el vapor. «Lo he presentido por años, pero esta noche por fin tuve la confirmación. Siempre hubo cosas que no cuadraban». «¿Cómo qué?», pregunté.
sobre todo cosas médicas, dijo él. Cuando tenía 12 años me tuvieron que operar de apendicitis. Los doctores preguntaban una y otra vez sobre antecedentes familiares y cada vez mamá ponía esa cara de nervios. Se inventaba cosas. A veces decía, mis padres biológicos murieron muy jóvenes como para saber su historial médico. Otras veces decía que ciertas cosas las había heredado de tu lado, pero nada tenía sentido. Me puse a pensar en todas las veces que me pregunté cómo Isaías podía ser tan diferente al resto de nosotros. Su cabello oscuro mientras todos éramos rubios, su estatura cuando los demás éramos promedio, su talento para dibujar como un profesional cuando en la familia nadie podía ni hacer un monito de palitos. Y luego estaba cómo hablaba del tema de la adopción cuando pensaba que él no escuchaba. Isaías siguió hablando. La oía hablar por teléfono con el tío César o el tío Bruno y alcanzaba a oír partes, cosas como mientras no se dé cuenta, o está saliendo mejor de lo que pensábamos. Eso debió ser una pesadilla para un niño. Más que miedo, era confusión, dijo él. No entendía bien qué era lo que escondían, ni por qué importaba si yo sabía que era adoptado. Muchos niños son adoptados, ¿no? Pero conforme fui creciendo, empecé a notar un patrón. ¿Qué patrón? Isaías tomó un sorbo de té antes de responder. Cada vez que tú o el abuelo hacían algo generoso, cheques de cumpleaños, regalos de Navidad, ayudarme con lo que necesitaba, mamá ponía esa cara como si hubiera logrado algo. Y siempre se aseguraba de que yo te llamara a darte las gracias. Me decía exactamente qué decir para que te sintieras bien por ayudar. El pecho se me apretó de pensar en ese niño aprendiendo a manipular a las únicas personas que de verdad lo querían. ¿Tú sabías lo que estaba pasando? No realmente. No hasta que fui más grande. De niño, pensaba que así funcionaban las familias. Pero ya como a los 13 o 14, empecé a fijarme en cómo hablaba mamá del dinero. Cómo calculaba el momento para pedir ayuda. Cómo siempre me llevaba con ella cuando tenía que hablar contigo o con el abuelo sobre algo. Usaba tu cariño para conseguir lo que quería. Exactamente. Si iba a mencionar la colegiatura, me hacía poner el uniforme de la escuela. Me decía que mencionara si necesitaba ropa nueva o algo para deportes. Incluso me hacía ensayar cómo bajar la mirada si se trataba de una emergencia. Puse la taza en la mesa más fuerte de lo que quería, sintiendo cómo el calor me subía por el cuello. ¡Qué asco! Lo más difícil era que de verdad me gustaba estar contigo y con el abuelo. Eso sí era real, aunque todo lo demás fuera una puesta en escena. Ustedes eran los únicos adultos en mi vida que se preocupaban por cómo me sentía, no por lo que podían sacar de mí. Eso me marcó. Ese niño había estado hambriento de afecto verdadero, convertido en un accesorio para exprimir dinero de las únicas personas que de verdad lo querían. Isaías, mi amor, quiero que escuches esto. Nuestro cariño por ti nunca dependió de la sangre. Se le llenaron los ojos de lágrimas que había estado aguantando toda la noche. Quería creerlo, pero no lo sabía con certeza. Me pasé años preguntándome si me seguirían queriendo si se enteraban de todo. Pues ahora ya lo sabes. Nos quedamos un rato sentados, sin decir nada, dejando que el peso de todo eso cayera. Entonces Isaías volvió a hablar, más suave esta vez. Hay otra cosa de esta noche que todavía no te he contado. Algo que pasó después de que salí de la oficina del abogado. ¿Qué fue? No vine a verte de inmediato. Primero pasé por la casa de mamá para recoger algunas de mis cosas. Pensé que tal vez podía entrar y salir sin armar una escena. Simplemente desaparecer un tiempo hasta que todo se calmara. Pero ellos ya estaban ahí y estaban tramando algo. Se me apretó el estómago. ¿Qué clase de algo? Estaban en una llamada con un abogado que conoce el tío César. Hablaban de cómo impugnar el testamento. Y no solo diciendo que el abuelo no estaba en sus cabales. Están intentando alegar que no soy un heredero legítimo, que todo lo que recibí fue basado en mentiras. Las manos de Isaías temblaron levemente al dejar su taza. Eso significa que están dispuestos a hundirme solo para salvarse ellos. Están planeando argumentar que, como no llevo su sangre, cualquier regalo o dinero que tú y el abuelo me dieron no me pertenecía realmente, que todo fue parte de algún tipo de fraude. Creen que si logran probar eso, podrán anular partes del testamento. La crueldad de todo eso me dio como un golpe en el pecho.
Están dispuestos a destruir a un chamaco de 18 años solo para quedarse con más dinero. Y la cosa se pone más fea, abuela. También están hablando de que te declaren mentalmente incapacitada. ¿Qué? El tío César dijo que tu decisión de seguir apoyándome incluso después de enterarte de la adopción demuestra que no tienes buen juicio. Creen que pueden usar eso para argumentar que no estás en condiciones de manejar tus propios bienes. Si logran que eso prospere, intentarán que los nombren como tus tutores para así controlar la herencia por esa vía. Me sentí atrapado, como si las paredes se me vinieran encima. Mis propios hijos no solo estaban planeando quitarme lo mío, también venían por mi independencia, mi dignidad, cada lazo que aún me quedaba, cualquier cosa que se interpusiera entre ellos y el dinero de Hernán. ¿Sabían que estabas ahí? No, yo estaba en mi cuarto con la puerta entreabierta. Pero escuché lo suficiente. Mañana a primera hora se van a reunir con el abogado para empezar con todo esto. Mamá ya estaba buscando doctores que digan que no estás bien de la cabeza. El tío Bruno investigaba sobre las leyes de tutela. ¿Y el tío César? Él ya estaba planeando cómo se repartirían el dinero una vez que tomaran el control. ¿Y tú? ¿Dónde encajas en todo ese plan que tienen? La sonrisa de Isaías fue fría, demasiado vieja para alguien de su edad. Yo soy el problema del que te quieren salvar. El estafador que engañó a una anciana para quitarle su dinero. Se van a hacer pasar por los hijos leales que descubrieron una mentira y que intervinieron para proteger a su madre de ser usada otra vez. Lo bueno de tocar fondo es que se te quita el miedo a caer. Mis hijos me mostraron quiénes son en realidad, lo que son capaces de hacer por dinero. Ya no les queda nada más que arrancarme, excepto mi orgullo. Y no voy a dejar que también me quiten eso. Isaías, dije, con la voz más firme de lo que había sonado en toda la noche. ¿Qué pensarías de ayudarme a darles la vuelta? Por primera vez desde que irrumpió en el restaurante, Isaías me regaló una sonrisa de verdad, una con fuego. Sentiría que por fin alguien en esta maldita familia está dispuesto a pelear. Está bien, dije mientras agarraba la libreta de direcciones de Hernán, porque mañana vamos a ver al señor Aguado nosotros mismos, y después vamos al norte a revisar esa casa, a ver qué más pudo haber dejado Hernán. Lo que no le mencioné a Isaías fue que yo ya había empezado a armar un plan para darle a mis hijos exactamente lo que se merecían, y no tendría que rebajarme a su nivel para lograrlo. Hernán siempre iba unos pasos delante de todos. Si conocía a mi esposo, aunque fuera un poco, esta herencia era solo la primera capa de la red de seguridad que había construido a mi alrededor. Era hora de averiguar qué más había puesto en marcha. A la mañana siguiente, desperté con la mente más clara de lo que la había tenido en meses. Isaías seguía dormido en mi sofá, envuelto en la vieja cobija de Hernán, con una expresión de paz que nunca le había visto. Preparé café sin hacer ruido y llamé a la oficina del señor Aguado en cuanto abrió. «Señora Whitlow», dijo su secretaria con un tono cálido. El señor Aguado esperaba su llamada. «¿Puede venir esta mañana?» Tiene unos documentos más que dejó su esposo, con instrucciones muy específicas sobre cuándo debían ser entregados. ¿Más documentos? Hernán realmente pensó en todo. Isaías se movió mientras yo me vestía, frotándose los ojos como un niño que despierta de una pesadilla. Por un segundo, volví a ver a ese niño que Reina solía traer, con ganas de agradar, sin saber bien dónde encajaba. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. «Como si de verdad hubiera dormido», respondió. Y yo conocía bien esa sensación. Tomamos un taxi hacia la oficina del señor Aguado, un edificio sencillo en el centro, donde el abogado de Hernán llevaba más de 30 años trabajando. Aguado parecía de mi edad, con ojos amables detrás de unos lentes delgados y una calma de quien ha pasado la vida ayudando a otros a salir del infierno. «Señora Whitlow», dijo al levantarse cuando entramos, «y tú debes de ser Isaías. Tu abuelo hablaba mucho de ti». Isaías parpadeó. «¿En serio?» «Por supuesto. Estaba profundamente preocupado por tu bienestar. De hecho, eso es parte de lo que nos reúne hoy». Aguado nos indicó que tomáramos asiento.
Dijo que mi esposo había dejado instrucciones detalladas para entregar más material si alguien llegaba a impugnar el testamento o a cuestionar los lazos familiares. Tomó otro sobre Manila, más grueso que el que Isaías me había mostrado la noche anterior. No formaba parte oficial del testamento porque Hernán esperaba que no hiciera falta. Pero con todo lo que pasó anoche con el resto de mis hijos, Aguado pensó que ya era hora de que los viera. Me temblaban las manos al sacar los papeles. Había fotos, estados de cuenta bancarios, registros de llamadas y lo que parecían ser transcripciones de conversaciones. Hernán contrató a un investigador privado hace 18 meses, dijo el señor Aguado. Empezó a sentirse inquieto por el tipo de solicitudes de dinero que llegaban de parte de sus hijos y quiso llegar al fondo del asunto. La primera foto mostraba a Reina saliendo de un spa de lujo, del tipo que cobra más por sesión de lo que mucha gente gasta en el súper en todo un mes. La marca de tiempo indicaba que fue tomada 3 días después de que me llamó llorando, diciendo que no podía pagar los útiles escolares de Isaías. Me dijo que estaba haciendo turnos extra como enfermera solo para mantenerse a flote. Susurré. La siguiente imagen mostraba a César en un restaurante elegante, claramente atendiendo clientes con vino y champaña por toda la mesa. El recibo engrapado en la parte de atrás mostraba un total de más de 14,400 pesos. Ese mismo día me pidió prestados 3,000, diciendo que eran para gastos médicos urgentes. Pero fueron los estados de cuenta bancarios los que dejaron todo claro, página tras página, mostrando depósitos de parte mía y de Hernán, y casi de inmediato, transferencias a tiendas de diseñador, resorts de lujo, artículos de alto costo. Ni un solo peso de lo que les dimos para emergencias se usó en algo que remotamente pareciera una emergencia. Hay más, dijo el señor Aguado con suavidad. Grabaciones de audio. Hernán las hizo. Sabían que tenía reuniones con el altavoz encendido. Decían que su oído ya no era el mismo y necesitaba subir el volumen. Lo que no sabían era que también estaba grabando. Me pasó una grabadora digital pequeña con un par de audífonos. Esta es de 6 semanas antes de que Hernán falleciera. Tus hijos pidieron una charla familiar sobre tu cuidado futuro. Con manos temblorosas, me puse los audífonos y presioné play. La voz de Reina se escuchó con claridad. Mamá se está volviendo más olvidadiza, papá. Nos preocupa que viva sola, dijo Hernán. A mí me parece que está bien, respondió, pero se le notaba en la voz, estaba cansado. César intervino. Bueno, ¿no te parece confundida porque estás con ella todo el tiempo? Pero cuando nosotros vamos, repite lo mismo una y otra vez. Se le olvidan cosas que ya hablamos. Pausé la grabación y miré al señor Aguado, confundida. Yo no repito las cosas, tengo buena memoria. Sigue escuchando, dijo en voz baja. Era la voz de Bruno. El asunto es, papá, que si algo te pasa, necesitamos asegurarnos de que mamá esté bien cuidada. Probablemente deberíamos empezar a ayudar con sus finanzas desde ahora, mientras tú estás para guiarnos en la transición. ¿Qué tipo de ayuda estamos hablando?, Zrenia preguntó Hernán. Reina regresó a la conversación. Cosas simples, tal vez agregar a uno de nosotros a sus cuentas bancarias, darnos un poder notarial para emergencias. Ya sabes lo complicado que puede ser todo lo financiero para una mujer de su edad. Mujer de su edad. En ese entonces yo tenía 69, no 90. Ella es perfectamente capaz de manejar sus propias finanzas, dijo Hernán con firmeza. Claro que sí, por ahora, respondió César, tan suave como siempre. Pero se trata de estar preparados, de planear con anticipación. Y la verdad, papá, algunas de las cosas en las que han estado gastando no tienen mucho sentido. ¿Cómo qué?, Zrenia preguntó Hernán. Bruno se metió. Como todo ese dinero para Isaías. O sea, lo queremos, pero no es realmente de la familia, y lo que están gastando en él podría usarse para el cuidado de mamá a largo plazo. Todo mi cuerpo se congeló. Isaías, sentado justo a mi lado, se quedó completamente inmóvil. El tono de Hernán se volvió cortante. Isaías es familia, y lo que decidamos gastar en él no es asunto de ustedes. Papá, por favor, dijo Reina.
Es adoptado, pronto va a cumplir 18 y luego ya no estará en el panorama. El dinero que están guardando para su universidad podría cubrir un lugar de primer nivel para mamá cuando llegue el momento. Tu madre no necesita eso ahora, dijo César. Pero si empezamos desde ya, si dejamos los papeles listos, todo será mucho más fácil después. Tal vez también deberían considerar revisar su testamento, asegurarse de que todo quede en orden para que mamá no tenga que lidiar sola con esas cosas tan difíciles. El audio siguió otros 20 minutos. Mis propios hijos, explicando con toda calma cómo iban a quitarme el control de mi vida, fingiendo que lo hacían por amor. Hablaban de mí como si fuera una mujer frágil, que se está yendo, a la que no se le puede confiar ni sus propias decisiones. Lo que más me sacudió fue lo normal que sonaban, lo pensadas que se oían cada una de sus palabras, como si me estuvieran haciendo un favor. Cuando la grabación por fin terminó, no dije una sola palabra. El señor Aguado me acercó un pañuelo. Hay otras 12 grabaciones como esa, dijo, todas mostrando el mismo patrón, sus hijos trabajando juntos para tener acceso a su dinero, haciéndole creer poco a poco a Hernán que usted ya no puede manejar nada sola. Pero Hernán lo vio clarito. Se puso furioso. Fue entonces cuando contrató a un investigador privado y empezó a poner límites. El señor Aguado puso otro documento sobre la mesa. Era un desglose completo de cada centavo que tú y Hernán les dieron a sus hijos en los últimos 15 años. El número al final me golpeó como un puñetazo. 15.246.000 pesos mexicanos. Casi 1 millón, susurré. Ese dinero era para emergencias, consultas médicas, colegiaturas, necesidades básicas. El investigador rastreó a dónde se había ido realmente. Pasó la página. Vacaciones de lujo, ropa de marca, autos elegantes, remodelaciones, días de spa, tecnología de punta. Tus hijos han estado viviendo muy por encima de sus posibilidades, todo pagado con tu dinero. Isaías habló por fin, por primera vez desde que llegamos. Nunca estuvieron en apuros, ni cerca, dijo el señor Aguado. Y todo esto, este plan de herencia, lo han estado armando desde hace años. El investigador encontró cadenas de correos que se remontan a 5 años atrás. Tus hijos ya hablaban de cómo administrar mejor tu dinero, de cómo dividirlo. El señor Aguado entregó una última carpeta. Esta es la importante. Es el plan que Hernán redactó por si tus hijos intentaban impugnar el testamento o cuestionar tu cordura. El título decía Protocolo de Protección para Consuelo Whitlow, y eran 15 páginas del trabajo legal más meticuloso que había visto en mi vida. Hernán había previsto cada posible movimiento que mis hijos pudieran intentar y estableció medidas para bloquearlos todos. Te dejó capas de protección, dijo el señor Aguado, cobertura legal, estructuras financieras e incluso pasos para mantenerte a salvo. Pero esta es la parte clave. Señaló una cláusula cerca del final. Cualquier heredero que impugne el testamento o intente declararte incapaz pierde automáticamente su parte de la herencia, y esa porción pasa directamente a ti. Así que si se oponen, se quedan sin nada. Hernán se aseguró de eso. También creó un fideicomiso que se activa si alguien cuestiona tu capacidad mental. En cuanto eso ocurre, todos los bienes pasan al control de un fideicomisario neutral hasta que todo se aclare. Miré a Isaías leyendo conmigo, con los ojos abiertos. Tu abuelo pensó en todo, dijo el señor Aguado. Pero hay algo más. Te dejó una carta que solo debía abrirse después de que vieras todo esto. Me entregó un sobre sellado, con la letra de Hernán clara como el día, para mi querida Consuelo. Cuando estés lista para defenderte. Al romper el sello, me cayó el 20. Esto no era solo sobre dinero. Hernán me había dejado armas. Herramientas para retomar el control de mi vida y proteger a quienes de verdad les importaba. Como el joven a mi lado, que lo arriesgó todo para decirme la verdad. Mis hijos pensaban que llevaban la delantera, pero Hernán ni siquiera estaba jugando bajo sus reglas. Y ahora me tocaba a mí. El viaje hacia el norte tomó unas 2 horas. Isaías y yo casi no hablamos. Solo seguimos los caminos sinuosos que Hernán y yo habíamos recorrido juntos por 30 años.
Cada curva traía un recuerdo. La primera vez que vimos el lugar. Los veranos que pasamos arreglándolo con nuestras propias manos. Noches tranquilas en el porche, viendo caer el sol sobre el lago. Leí la carta de Hernán 2 veces antes de salir de la oficina del señor Aguado, y sus palabras aún seguían acomodándose dentro de mí. El hombre con el que viví durante 45 años entendía cosas sobre nuestros hijos que yo había estado demasiado ciega o quizás demasiado blanda para enfrentar. Pero más allá de eso, me amaba lo suficiente como para usar sus últimos meses en construir un muro a mi alrededor. ¿Estás nerviosa?, preguntó Isaías mientras girábamos hacia el largo camino de grava. Nerviosa no es la palabra, dije, viendo aparecer la casa. Creo que estoy lista. Se veía exactamente como la dejamos ese fin de semana antes del diagnóstico de Hernán. Las mismas contraventanas azul desteñido, el mismo porche que rodeaba el frente, las mismas jardineras vacías esperando la primavera. Pero ahora que realmente era mía, ahora que Hernán se había asegurado de que nadie pudiera tocarla, se sentía diferente. Isaías me ayudó con la llave que nos dio el señor Aguado. No era la que siempre habíamos usado, sino una nueva que Hernán había mandado hacer en silencio, mientras todo lo demás se venía abajo. Por dentro, la casa todavía conservaba el aroma de esos saquitos de lavanda que metí en cada cajón, mezclado con el leve rastro del abrillantador de madera que Hernán juraba que era el mejor. «Es hermoso, abuela», dijo Isaías, mirando la chimenea de piedra y los estantes llenos de libros. «Ahora entiendo por qué mamá quería arreglarlo». «Tu mamá no quería arreglarlo», dije yo. «Quería destruirlo. Decía que estaba muy anticuado, muy estrecho, demasiado callado. Quería convertirlo en algo que pudiera presumir». Caminé despacio por el cuarto, pensando en la cocina donde Hernán y yo solíamos preparar el desayuno juntos cada mañana. En el rincón donde nos acurrucábamos con libros cuando llovía. En la recámara donde imaginamos nuestros planes de retiro. Pero fue en el estudio de Hernán donde encontré lo que me había dejado. A simple vista, no parecía que faltara nada. Su escritorio aún tenía todos los crucigramas sin terminar, sus lentes doblados con cuidado sobre una biografía que había dejado a la mitad. Pero había un sobre el escritorio que antes no estaba allí, con mi nombre escrito con su letra inconfundible. «Aquí está», murmuré, con las manos temblando mientras lo recogía. Isaías se quedó en la puerta mientras yo me sentaba en la silla de Hernán y abría el sobre. Adentro había 3 hojas de ese papel color crema, cubiertas de una escritura que conocía como la palma de mi mano. «Mi querida Consuelo», empezaba, y tuve que detenerme antes de seguir leyendo, solo para no desmoronarme. «Si estás leyendo esto, significa que nuestros hijos por fin te mostraron quiénes son en realidad, y que por fin viste lo que yo he visto todos estos años. Lo siento, mi amor. Siento que tuviste que enterarte así, y siento no estar ahí para protegerte. Pero quiero que sepas que cada decisión que tomé respecto a nuestra herencia, cada paso que di para dejar todo en orden, fue por ti. No por enojo hacia ellos, aunque Dios sabe que sí lo estuve. Fue por amor a ti y por la promesa de que nunca estarías a merced de ellos. Sé que crees que fallaste como madre. Lo has dicho más veces de las que puedo contar, sobre todo después de esas pláticas difíciles con Reina, César o Bruno. Has cargado con la culpa de su egoísmo, su arrogancia, la manera en que te han tratado como si no valieras nada. Pero Consuelo, amor, tú no fallaste. Ellos sí. Les diste todo lo que una madre debe dar. Amor, apoyo, dirección, oportunidades. Dejaste tus sueños en pausa para impulsar los suyos. Tomaste turnos extra en el trabajo para pagar sus estudios. Te privaste de cosas para que ellos no tuvieran que hacerlo. Y jamás les hiciste sentir mal por eso. El problema nunca fue el amor, Consuelo. El problema fue cómo llegaron a ver ese amor, como algo blando que podían aprovechar, como algo que se les debía, como una excusa para seguir haciéndote a un lado. Lo vi desarrollarse poco a poco, cada vez que los sacaste de algún lío que ellos mismos se buscaron, cada vez que dejaste pasar que se ausentaran en momentos importantes de tu vida, cada vez que los justificaste o inventaste excusas ante los demás.
Aprendieron que no habría consecuencias por cómo te trataban, así que siguieron estirando el límite. Debí haber intervenido hace mucho. Debí haberme plantado y decir que ya no íbamos a seguir así. Pero vi qué tan profundo era tu amor por ellos. Y no pude obligarte a elegir entre tu esposo y tus hijos. Así que me quedé callado, viéndolos hacerte daño una y otra vez. Pero cuando empezaron a husmear en tus finanzas y a poner en duda tu estado mental, ya no pude quedarme en silencio. Las cosas que decían cuando creían que no los escuchaba, la forma en que hablaban como si ya no estuvieras, como si solo fueras un estorbo entre ellos y lo que creían merecer, me golpearon fuerte. Me demostraron que eran capaces de algo mucho peor. Ahí fue cuando hice mis planes, no para vengarme, aunque bien lo merecen, sino para protegerte. Cada centavo que dejé es tuyo, sin condiciones. Cada salvaguarda legal está ahí para que sigas teniendo el control de tu vida. Cada prueba que recopilé es para respaldarte si intentan hacerte pasar por alguien que no eres. Pero más que todo eso, Consuelo, necesitaba que escucharas esto. Sus acciones son suyas. No les debes tu paz mental solo porque comparten tu sangre. No estás aquí para prenderte fuego solo para que ellos se mantengan calientes. La mujer con la que me casé hace 45 años era fuerte, autosuficiente y capaz de enfrentarse a lo que quisiera. Lo único que cambió fue que empezaste a creerle a la gente que te decía lo contrario. Pero esa mujer todavía está ahí, mi amor. Solo ha estado esperando que alguien le diga que está bien volver a ocupar su lugar, que este sea ese momento. Isaías es un buen muchacho, Consuelo. Sé que no es nuestro por sangre, pero ha mostrado más cariño y compromiso con esta familia que nuestros propios hijos. Si quieres mantenerlo cerca, estoy contigo completamente. Y si él decide quedarse contigo en vez de ir tras ellos, creo que los dos saldrán más fuertes por eso. Aparté un dinero extra en otra cuenta para su educación. No por biología, sino porque se ha ganado su lugar de formas que los otros nunca lo hicieron. Encontrarás los datos de la cuenta en la caja fuerte detrás de mi diploma. La combinación es tu fecha de nacimiento. También hay algo más ahí que quiero que tengas. Es la escritura del terreno de al lado. Lo compré hace 5 años, pensando que algún día podríamos querer construir una casa de visitas ahí. Nunca te lo mencioné porque quería sorprenderte en nuestro 50º aniversario. No llegaremos a los 50, pero igual quiero que lo tengas. Construye algo hermoso en ese terreno, Consuelo. Construye algo que sea completamente tuyo. Los hijos van a tratar de regresar arrastrándose cuando se den cuenta de que el testamento ya está hecho. Vendrán con disculpas, promesas, te dirán que han cambiado, jugarán con la culpa, dirán que solo querían protegerte, fingirán que les importa tu salud. No caigas. Las personas capaces de mentiras y traiciones como las que ellos hicieron no cambian solo porque las cosas no les salieron como querían. Van a aparecer por la misma razón de siempre, porque quieren algo, pero ya no les debes ni un carajo, mi amor. Ya diste más de lo que cualquier madre debería tener que dar. El resto de tu vida es tuyo ahora. Ojalá lo vivas feliz. Ojalá vayas a todos esos lugares con los que solíamos soñar. Ojalá te trates a ti misma como pasaste la vida tratando a los demás. Ojalá te rodees solo de gente que te quiera por quien eres, no por lo que puedas darles. Y ojalá despiertes cada día sabiendo cuán profundamente fuiste amada. No solo por mí, aunque te amé de formas que nunca supe decir en voz alta, sino por cada persona que sintió tu bondad, tu generosidad, ese enorme corazón que tienes. Tú eres suficiente, Consuelo. Siempre lo has sido, y mereces todo lo bueno que esta vida puede ofrecer. Todo mi amor, siempre y para siempre, Hernán. PD. La cava está llena otra vez con ese bordó que te gusta. Puede que ya no esté, pero sigo cuidando de ti. Cuando terminé de leer la última palabra, las lágrimas corrían por mi cara. Pero no era tristeza, era otra cosa. Alivio. Claridad. Como si por primera vez en años ya no fuera invisible. Isaías había entrado en silencio, sentado frente al escritorio, con los ojos llenos de lágrimas también. «De verdad te amaba», dijo, bajo y sincero. «De verdad». Doblé la carta despacio y la presioné contra mi pecho. Y tenía razón, en todo. Miré alrededor del despacho de Hernán,
a la caja fuerte detrás de su diploma enmarcado, a las ventanas que daban al terreno que por fin era mío. Por primera vez desde que murió, no sentí la ausencia. Sentí el regalo. Él seguía aquí, aún protegiéndome, aún cuidándome, aún amándome, y me había dado lo que necesitaba para por fin reclamar lo que era mío. «Vamos», le dije a Isaías, levantándome con más energía de la que había sentido en meses. «Vamos a ver qué más nos dejó tu abuelo. Pero primero, tenía que hacer unas llamadas. 3. A 3 personas que estaban a punto de enterarse de que su madre no era la frágil sumisa que creían. Ya era hora de que vieran con quién se habían estado metiendo todos estos años. Medio año después, estaba de pie en el porche de la casa del lago, viendo a Isaías cruzar el escenario en la preparatoria local. Se había cambiado de escuela para el último año, dijo que quería empezar de cero, pero yo sabía la verdad. Quería quedarse conmigo y yo quería que estuviera aquí tanto como él. La casita de invitados con la que Hernán solía soñar estaba casi terminada, levantándose junto a la casa principal como algo sacado de un cuento. Isaías había hecho los planos él mismo. Siempre tuvo una vena creativa, aunque a su madre nunca le importó apoyarlo. Ese lugar sería suyo cuando empezara la universidad en otoño, su base, su cuarto, su forma de regresar cuando quisiera, porque este era su hogar ahora, para los dos. Las llamadas que hice ese día en el estudio de Hernán no se alargaron, fueron breves, definitivas. 3 llamadas pusieron fin a 40 años de ser usada, manipulada y tratada como un cajero automático en lugar de una madre. Reina lloró, obviamente. Las lágrimas siempre habían sido su truco favorito. «Mamá, no hablas en serio. Somos familia. Las familias se perdonan». «Tienes razón», le dije. «Las familias se perdonan, pero también se respetan, y tú dejaste de hacer eso hace mucho tiempo». «¿Y qué pasa con Isaías? No puedes simplemente robarte a mi hijo». «No me estoy robando a nadie. Isaías tiene 18 años. Es mayor. Él decide dónde quiere vivir. Y se está quedando con la persona que de verdad lo quiere». César eligió el enojo en lugar de la culpa. «Esto es una locura. Mamá, estás dejando que ese chamaco te vuelva en contra de tus propios hijos. ¿No ves lo que está haciendo?» «Lo que veo», le dije, «es a un joven que me ha mostrado más verdad y lealtad en un solo día de la que tú me has dado en años. Lo que veo es a alguien que vino a buscarme cuando estaba rota y sola, no a alguien que estaba conspirando con abogados para dejarme sin mi propio dinero. No estábamos conspirando, estábamos tratando de protegerte». ¿De qué, César? ¿De poder cuidarme sola? ¿De poder tomar mis propias decisiones? ¿De ser feliz por fin? No, Amber. Estaban tratando de protegerse a ustedes mismos, del miedo de que tal vez yo usara mi dinero para mí en vez de guardarlo para ustedes. Bruno fue el más directo conmigo, probablemente porque siempre fue el peor para mentir. «Mira, mamá, tal vez la regamos, pero seguimos siendo tus hijos, no puedes simplemente cortarnos». «Sí puedo», le dije, «y lo estoy haciendo. Ustedes tomaron su decisión cuando eligieron mentirme, robarme y tratar de que me declararan incapaz. Ahora les toca enfrentarse a las consecuencias». En los meses que siguieron, intentaron de todo. Ramos de flores, cartas de disculpa, visitas sorpresa en la puerta. Reina incluso vino una vez con Itzel, esperando que ver a mi nieta me hiciera ceder. Pero la carta de Hernán me había enseñado algo crucial. No era mi responsabilidad reparar el daño que causaron otros. Isaías estaba floreciendo como nunca lo había visto. Liberado de la expectativa constante de actuar como el peón perfecto, se había convertido en el joven extraordinario que siempre había sido por dentro. Divertido, atento, creativo y con una sabiduría que iba más allá de su edad. Lo aceptaron en la escuela de arte con una beca parcial, y el fondo educativo de Hernán cubriría el resto. Más que eso, se volvió el tipo de familia que siempre había deseado. Alguien que preguntaba por mi día y de verdad le importaba la respuesta. Alguien que recordaba las pequeñas cosas que significaban algo para mí. Alguien que me abrazaba sin razón, solo porque quería, no porque necesitara algo.
La casita era su regalo de graduación, pero en realidad también era el mío. Por primera vez había construido algo desde cero que era completamente mío, moldeado exactamente como yo quería. Abuela Consuelo, llamó Isaías desde el patio, acomodando los muebles nuevos del porche que habíamos elegido juntos. Ya llegó la señora Weaver. Ella era nuestra vecina más cercana, una viuda de mi edad que en los últimos meses se había vuelto una de mis amigas más queridas. Le conté a ella sobre la carta de Hernán antes que a nadie, y lloró conmigo. «Consuelo», dijo, subiendo los escalones con un paquete envuelto en los brazos. «Le traje un regalo de graduación a Isaías. No tenías que hacer eso, Aurora». «Claro que sí, es familia, familia». Esa palabra significaba algo distinto ahora que antes. La familia no era solo la sangre, era quien estaba presente, quien te amaba por elección, quien te trataba con respeto y cariño. Isaías desenvolvió el regalo de Aurora, materiales de arte de alta gama que había estado mirando en la tienda del centro, pero que jamás habría pedido. La expresión en su rostro me recordó exactamente por qué quiero tanto a ese niño. Puede que no sea mi nieto por sangre, pero se siente más mío que cualquiera que comparta mi ADN. «Es demasiado», dijo. Pero Aurora lo desestimó. «Tonterías. Vas a ser un artista famoso algún día, y yo quiero poder decir que te conocí desde antes». Pasamos la tarde en el porche, los tres viendo cómo el atardecer pintaba el lago de dorado y rosa. Isaías dibujaba mientras Aurora y yo hablábamos de nuestros jardines, nuestros libros, nuestras vidas tranquilas y constantes. Justo cuando el sol se escondía detrás de los árboles, un coche entró al camino. El estómago se me apretó por instinto. Medio año de paz me había vuelto precavida con las sorpresas. Pero era solo el doctor, Escalante del pueblo, que venía a revisar los medicamentos para la presión de Aurora como hacía cada semana. Con el tiempo se volvió parte de nuestra pequeña familia elegida, quedándose a cenar, compartiendo historias del trabajo y ese humor seco suyo que me recordaba tanto a Hernán. «¿Y cómo va el graduado?», le preguntó a Isaías mientras se sentaba en la cuarta silla del porche que habíamos comprado especialmente para él. Isaías, oficialmente graduado de la prepa desde esa mañana, sonrió, y oficialmente muerto de miedo por la universidad. «Eso es bueno», dijo el doctor, Escalante. «Estar nervioso significa que estás poniendo atención». A medida que avanzaba la noche, más gente fue cayendo. Rogelio, el de la ferretería, vino a dejar el buzón personalizado que Isaías había encargado para la cabaña, con sus iniciales al costado y un detallito pintado a mano. Silvia, la de la librería, llegó con una botella de vino para brindar por la graduación de Isaías y se quedó a cenar. Esta era mi vida ahora. No el círculo elegante que mis hijos siempre imaginaron que debería desear, sino algo real. Un pequeño grupo de personas que de verdad se preocupaban, que venían no por compromiso, sino porque les nacía. Cerca de las 10, cuando ya todo iba terminando, sonó mi teléfono. Estuve a punto de no contestar. Meses esquivando las llamadas de mis hijos se había vuelto costumbre, pero el número no lo reconocí, así que contesté. «Señora Whitlow, habla Lourdes Aguado, la hija de James Aguado. Disculpe la hora, pero quería avisarle que hoy llevamos a cabo la parte final de las instrucciones de su esposo. El señor Aguado había fallecido hace 2 meses, y Lourdes se hizo cargo del despacho legal. Ella estaba terminando los últimos asuntos del patrimonio de Hernán». «¿Qué instrucciones?», pregunté. «Las donaciones. Tu esposo creó un fondo para ser entregado a organizaciones benéficas locales 6 meses después de que se resolviera el testamento, siempre y cuando nadie lo impugnara con éxito. Como las demandas legales de tus hijos fueron desestimadas, hoy pudimos liberar el dinero». «¿Cuánto?». 3.600.000 pesos mexicanos, señora Jolay, divididos entre el hospital infantil, el refugio para mujeres y el programa de alfabetización en la biblioteca. Tu esposo dejó claro que las donaciones debían hacerse a tu nombre. ¿A mi nombre? Aún después de muerto, Hernán seguía asegurándose de que el mundo me viera como alguien que valía,
alguien que aportaba, alguien digno de respeto. Después de colgar, me quedé sentada un momento, viendo a Isaías ayudar a Aurora a bajar los escalones del porche hasta el coche del doctor Escalante. Silvia estaba empacando los restos del pastel para su hija adolescente. Rogelio tenía a todos muertos de risa con alguna historia loca. Este fue el último regalo de Hernán para mí. No solo el dinero, o la casa, o la red de protección legal, sino la libertad de vivir una vida que realmente me hiciera feliz. El permiso de dejar de buscar amor en quienes nunca lo tuvieron para dar y finalmente dejarlo entrar de quienes sí lo tenían. Isaías regresó al porche y se dejó caer en la silla junto a la mía. ¿Buen día?, preguntó. El mejor, respondí, y lo decía en serio. Me miró y dijo en voz baja: Abuela Consuelo, sé que no soy realmente tu nieto. La prueba de ADN lo dejó claro, pero tú has sido la familia más verdadera que he tenido. Le tomé la mano. Este muchacho había arriesgado todo por decirme la verdad. Me eligió, incluso si eso significaba perder todo lo demás que conocía. Isaías, le dije, la familia no es la sangre, es el amor, es quien está presente, es quien decide quedarse, y tú has estado más presente que nadie. Nos quedamos ahí, en silencio, tranquilos, mirando las estrellas reflejarse en el lago, dejando que la calma de la noche nos envolviera. Mañana, Isaías empezaría a empacar para la universidad. Este otoño, yo lo llevaría, lo ayudaría a instalarse en su dormitorio como cualquier abuela lo haría. Y cuando regresara para las vacaciones, este sería su lugar, esta casa, esta vida que construimos, esta familia que elegimos. Mis hijos probablemente seguirían intentando volver, probablemente se aparecerían en Acción de Gracias o Navidad, jurarían que habían cambiado, intentarían hacerme sentir culpable para que los dejara entrar de nuevo. Pero la carta de Hernán seguía en el cajón superior de mi tocador, y cuando necesitaba recordar quién era y lo que merecía, la leía otra vez. Merecía paz, merecía respeto, merecía ser amada por quien soy, no por lo que puedo dar. Y en este momento, sentada en este porche con personas que realmente me veían y aún así me amaban, finalmente tenía todo eso. El lago estaba quieto, las estrellas reflejadas en su superficie como vidrio. Todo se sentía en su lugar, justo como Hernán lo había planeado, y por primera vez en años, me sentía yo misma de nuevo. 6 meses después, dejé de contar el tiempo por las fiestas y empecé a contarlo por estaciones. Ese invierno se desvaneció en una primavera suave. Luego llegó un verano lleno de esa clase de silencio que ya no duele. Isaías había terminado su primer año de universidad. Estaba en casa por vacaciones, más bronceado de lo que recordaba, y de alguna forma más alto también. Pinté los gabinetes de la cocina de un amarillo pálido solo porque quise. Nadie lo cuestionó. Nadie dijo que era un desperdicio. Era el tipo de decisión que solo se toma cuando dejas de vivir para otros. No supe nada de mis hijos, al menos no de una forma que valiera. César envió una tarjeta de Navidad, sin firma, sin remitente, probablemente idea de su abogado. Reina intentó venir 2 veces, una con Itzel. Dejó una lata de galletas en los escalones del frente y una nota que decía: no desperdiciemos más años, pero la tinta era demasiado perfecta, demasiado ensayada. No abrí la puerta. Algunos lazos no necesitan arreglarse, necesitan cortarse. Isaías pasó ese verano trabajando en la Galería del Norte. Sus bocetos se estaban volviendo más nítidos, su voz más segura. Algunas tardes nos sentábamos en el porche con limonada y música suave saliendo de la cocina, y él hablaba de ideas como construir un espacio comunitario cerca del terreno viejo que había comprado Hernán, un lugar donde los niños pudieran aprender a pintar, una pequeña biblioteca al lado. Yo solo escuchaba, con el corazón completamente abierto. Así se sentía, ver cómo se construía un futuro que no dependía de la aprobación de nadie más. Un futuro que uno podía nombrar como propio. Una noche de agosto, justo antes de que regresara a la escuela, Isaías se paró en el porche mirando hacia el lago y dijo: creo que voy a usar tu apellido.
Dejé mi taza, sin estar segura de haber escuchado bien. Se volteó hacia mí, un poco nervioso. No legalmente, aún no. Pero cuando me presente en la escuela, quiero decir Isaías Whitlow. Simplemente se siente más real. No pude hablar por un momento. Solo le tomé la mano y asentí. No me debes eso, le dije al fin. Lo sé, dijo. Por eso quiero hacerlo. No necesitábamos un juez ni un documento. Ese niño era mío. Él me eligió como yo lo elegí a él. Eso era suficiente. El otoño llegó rápido. Los árboles se volvieron dorados y rojos. Llevé a Isaías de regreso a su campus, lo ayudé a subir sus materiales de arte, le acomodé su cuarto y le guardé una lata de las galletas de mantequilla favoritas de Hernán en su cajón. Antes de irme, me abrazó como si no quisiera soltarme nunca. ¿Estás bien?, preguntó. Ahora sí, respondí. Cuando regresé a casa, la cabaña estaba en silencio, el porche barrido, la lavanda en las ventanas floreciendo otra vez. Aurora vino con un pie recién hecho y se quedó conmigo hasta que se fue el sol. No preguntó si extrañaba a los niños, no hacía falta. Por fin entendí lo que Hernán trataba de decirme en esa carta, que soltar no era debilidad, que el silencio no significaba que no me importaba, significaba que ya no tenía nada más que explicar. Había vivido suficientes años para los demás, ahora estaba viviendo para mí. Abrí esa botella de Burdeos que él dejó en la primera noche fresca de octubre. Serví una copa, luego otra. Me lo tomé con calma, dejando que el silencio llenara el espacio donde antes vivía el arrepentimiento. Y antes de acostarme esa noche, susurré en la casa vacía. Gracias, Hernán. Por todo el viento susurró entre los pinos. En algún lugar profundo de las paredes, el calor de ese hogar latía constante, como un corazón. Como una promesa cumplida. Ya no estaba esperando ser vista, ya estaba completa, y por fin estaba en casa. La historia que compartimos es ficticia, pero nace de situaciones reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger a los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino para ofrecer un momento de reflexión.